Hoy hablaremos sobre la otitis. ¿Cuál sería el conflicto o el impacto emocional que se esconde detrás de este síntoma? No te puedes perder el programa de hoy. Saludos amigos y bienvenidos a Autosanación. Como habéis visto en la cabecera del programa, vamos a hablar hoy sobre la otitis. Nos vamos a centrar en la otitis infantil, aunque hay personas adultas que también tienen este problema, pero mayormente son los bebés y los niños pequeños los que sufren este doloroso síntoma. Así es que vamos a ver cuáles son las causas emocionales que se pueden esconder detrás de estos problemas de otitis. Bien, fijaros que lo que dice la medicina es que cuando hay caso de los bebés o los niños pequeños, dicen que las otitis las sufren porque su conducto auditivo es demasiado pequeño, es muy estrecho y entonces es propenso a que pueda tener infecciones. Pero fijaros, yo ahí os haría una pregunta. ¿Por qué hay niños que cada 2 por 3 sufren de otitis y otros niños no? Otros niños no tienen ningún problema en sus oídos. Algo debe de ocurrir en los niños que sí que tienen este problema. Y fijaros la simbología que se esconde detrás de estos dolores de oído. Cuando el entorno, cuando lo que está escuchando el bebé o ese niño pequeño es demasiado peligroso para él, el niño lo percibe como violento, como peligroso, como agresivo, es el entorno, pero sobre todo relacionado con los sonidos. Cuando los sonidos que escucho son demasiado agresivos para mí. En el caso, por ejemplo, de padres que discutan, ese bebé o ese niño pequeño puede empezar a manifestar su descontento, su miedo ante esos gritos, ante esas discusiones de los padres. Lo puede empezar a manifestar, como os digo, con esos dolores del oído. Porque fijaros la protección que le da esta enfermedad al niño. Para empezar, sería un dolor intenso en el oído interno. Con lo cual ya el bebé va a empezar a dejar de escuchar todos los sonidos de su alrededor, porque se va a centrar mucho más en su propio dolor de oídos que de los sonidos del exterior. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también estaría el tema de la cera, del cerumen. Un oído con otitis es un oído que fabrica mucho más cerumen. Por lo tanto, fijaros, esta sería otra protección más. Si ese niño pequeño o ese bebé siente que es demasiado agresivo para él, esos gritos, esas discusiones, esos sonidos tan agresivos, fabricarse de una manera inconsciente unos tapones de cera, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le va a dar una solución, porque sus oídos se van a quedar totalmente taponados. Ese bebé o ese niño, su nivel de estrés va a bajar, porque ya no va a escuchar los sonidos del exterior. Fijaros, como siempre hablamos en este canal, siempre os estamos comentando que la enfermedad en el fondo nos viene a ayudar, nos vendría a salvar de alguna manera ante nuestro conflicto, ante una situación que no somos capaces de asimilar. Entonces viene la enfermedad y nos ayuda. Y en el caso concreto de la otitis, como estáis viendo, es una ayuda y además una ayuda bastante efectiva. Por lo tanto, este niño o este bebé con ese dolor de otitis no va a poder escuchar los sonidos y además con esos tapones de cera va a ser la solución perfecta para que ese niño se aísle de esas discusiones familiares. Bien, en este tema es un tema que yo puedo hablar en primera persona porque yo soy un exsufridor de otitis. Yo desde pequeñito pues sufría dolores muy fuertes de oído y también es cierto que mis oídos fabricaban un exceso de cerumen, un exceso de cera. Realmente yo puedo confirmaros que en mi infancia pues yo presenciaba, sí que es verdad que
continuas discusiones y gritos entre mis padres. Con lo cual, cuando un niño pequeño, es muy importante para un niño que haya una estabilidad, que ese niño debe de sentirse protegido cuando es pequeño, pero si ese niño escucha esos gritos, esas discusiones, esas peleas entre sus padres, pues eso supone mucha tensión y mucho peligro para ese niño. Porque como os digo, lo principal es sentirse protegido por sus padres. Y cuando presencia discusiones, pues el niño no está protegido. Entonces se tiene que proteger él. Si ese niño pequeño lo vive como una gran agresión, esos sonidos, de alguna manera su cuerpo tiene que protegerle. Como os digo, con este síntoma, con la otitis. Luego también hay algo que tenemos que destacar en el tema de la medicina, y es que los médicos dicen que a medida que el niño vaya creciendo, esas otitis irán desapareciendo, porque según ellos, pues ese conducto auditivo que lo tienen muy pequeño y que es propenso a coger infecciones, a medida que el niño va creciendo, ese conducto auditivo se va haciendo más grande hasta que al final dejará de tener esas infecciones en el oído, esas otitis. Pero esto tampoco es así. Fijaros, un niño a medida que va creciendo, pues va haciendo un grupo de amigos, es un niño que ya se va haciendo un poquito más independiente, ya se puede permitir salir de casa, por lo tanto ya no va a escuchar tanto las discusiones de sus padres, va a tener algún tipo de salida, o simplemente es ya lo suficientemente mayor como para estar jugando solo en la calle, con lo cual ya no es ese niño tan pequeño o ese bebé que no puede salir de casa, tiene que estar las 24 horas del día en ese ambiente de discusión, en ese ambiente de pelea. Entonces ya no está en estrés las 24 horas del día, ya se puede permitir salir de ese entorno de conflicto. Por lo tanto, las otitis cada vez serán menos frecuentes en ese niño. Como veis, todo tiene todo el sentido del mundo. Y al final las otitis desaparecen, pero porque ese niño cada vez se va desvinculando más de ese entorno conflictivo que es el ambiente familiar, en concreto estas discusiones familiares. Luego también hay que decir, en el caso ya de cuando una persona ya es adulta, personas adultas que han sido exsufridores de otitis, como os he comentado, como es mi caso, los sonidos excesivamente fuertes suelen molestar. Es decir, por ejemplo, entrar a una discoteca y que el sonido esté excesivamente fuerte, eso puede generar como malestar en algunas personas. Gente que no les llega a gustar esa música tan fuerte, tan estridente de las discotecas, o gente que cuando salen de las discotecas tienen un periodo de dolor en sus oídos o tienen un pitido muy fuerte, nada más salir de ese entorno, por ejemplo, como os he dicho, de una discoteca, cuando a lo mejor otras personas no lo viven de esa manera, no tienen esos pitidos o ese pitido desaparece muy pronto. Pero de alguna memoria, con esto, de alguna manera os quiero decir que se genera o se crea como una memoria. El inconsciente a veces no es capaz de diferenciar los gritos de mis padres, esas discusiones familiares de cuando era pequeño, a un sonido demasiado fuerte de una música. El inconsciente no identifica que es el sonido de un pub, por ejemplo, y que la música está muy fuerte y que no pasa absolutamente nada. Esa memoria, como os digo, de nuestro inconsciente nos puede proteger también ante esa música alta. Es como si nos dijera, sonido alto, otra vez vas a sufrir discusiones, pues de nuevo un dolor en tus oídos. El inconsciente no hace esa diferencia, simplemente se queda con que es un sonido excesivamente fuerte y para el inconsciente es una discusión y es un motivo de estrés. Cuando nosotros hacemos ese vínculo, hacemos esa conexión y somos conscientes de que esa música alta ya no tiene que ver con esas discusiones que vivimos o que vivió nuestro niño interior en el pasado, el inconsciente toma esa información y desconecta ese dolor en nuestros oídos. Esto que lo sepáis por si algunas personas adultas aún sufren de otitis,
que sepan que tienen que sanar ese niño interior y cuál fue esos gritos o ese ambiente de estrés que tuvo que vivir de pequeño. Yo creo que el tema de la otitis ha quedado bastante bien explicado y, como os dais cuenta, el cuerpo humano es muy sabio y siempre nos va a dar una solución a un problema que tengamos en nuestro interior. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que me gusta ver vuestros comentarios debajo de la descripción de este vídeo y nada más. Nos veremos de nuevo en un vídeo síntoma. Gracias y, como siempre, hasta la próxima.